¿Ya les cargó la presentación? Está cargando. Listo, perfecto. Me cuentan cuando ya les haya cargado. Ya cargó, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de la comunicación terapéutica. Entonces, ¿qué nos habla con respecto a la comunicación terapéutica con respecto a nuestra profesión? Aquí también toca el tema de los médicos, entonces nos dice que es el arte que depende de la capacidad que nosotros tenemos para brindar la comprensión a las Profe, personas qué en sí. pena que no han Señora, cargado bien. Aparece solamente perfecto, un pedazo. tranquila. Entonces esperemos, me cuentas. ¿A quién no le habían cargado bien? Ah, ya no, profe, no Sí, cargan bien. Alejandra. Solamente se ve como un pedacito, profe. Listo. Aleja, ¿alguien más? Mi profe. Listo, entonces me voy a salir y voy a volver a ingresar. Y ahora sí, profe. Ahora sí, ¿a todos? Listo. Bueno, chicos, entonces de acuerdo al tema de hoy, entonces vamos a hablar. Porfa, la persona que tiene el micrófono encendido, ¿lo apaga, por favor? Creo que es Divia. Gracias. Bueno, entonces con respecto al tema de hoy, entonces vamos a hablar de comunicación terapéutica, seguimiento del cliente interno, que somos nosotros, los trabajadores, y el cliente externo, que son los usuarios a los cuales vamos a atender. Entonces nos habla de la definición de comunicación terapéutica. Entonces nos dice que la comunicación terapéutica es el arte del cual nosotros vamos a ofrecer la capacidad que tenemos para comunicarnos en una persona que se encuentra en situaciones, digamos, difíciles, en una situación de enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a manejar en este ámbito? Según nuestra experiencia personal, aquí nos habla el médico, pero también nosotros nos involucramos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte también de ese ámbito profesional, de ese equipo interdisciplinario para poder brindar cuidado al paciente y en ocasiones también al acompañamiento a la familia. Nos dice que nosotros debemos de tratarlo según su patología y tenemos de tener la disposición para ayudar a los pacientes y aprender a comunicarnos con ellos de la mejor manera, sin tener que quizá ofenderlos, sin tener que minimizarlos, sin tener que despreciarlos o quizá porque tengan alguna condición, lo que hablábamos en la clase de ayer, por el diagnóstico que ellos tengan. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad infectocontagiosa, entonces yo lo voy a tratar con asco, lo voy a tratar con desprecio, o dependiendo de su orientación sexual, entonces no. Nosotros debemos estar capacitados para tratar a todas las personas sin discriminación, de la mejor manera y siempre de acuerdo también a su patología. Lo que decíamos, yo no puedo, digamos, al paciente psiquiátrico ir a tratarlo normal que al paciente que me está entendiendo todo lo que le estoy hablando. Con ellos hay que tratar de eh, manejar su entorno
saber qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta. Por ejemplo, a ellos en ocasiones no les gusta el ruido, depende cómo los traten, cambian constantemente su modo de pensar, entonces es cómo lo vamos a manejar de acuerdo a su patología. La comunicación terapéutica tiene unos objetivos, entonces para el paciente, ¿qué objetivo tiene? Entonces, buscar que él sea como el centro de atención, mientras él está en un ámbito intrahospitalario o en una cita, porque es eso, ¿sí? Nosotros queremos que cuando vamos a una cita, que cuando vamos a recibir atención, seamos el centro de atención de la persona que nos está tratando en ese momento, ¿sí? Que él sepa que es especial para nosotros, que nosotros estamos enfocando todo nuestro pensamiento en él. Entonces, debemos de tener una escucha activa, siempre tener en cuenta las necesidades del usuario. Entonces, eso es lo que quiere él, ¿sí? Ser en ese momento, pues, el protagonista en esa consulta donde él está, en ese ámbito intrahospitalario donde él está, siempre percibiendo él debe percibir siempre la ayuda que le da el profesional, nosotros cómo se la vamos a brindar, cómo vamos a hacer que esa persona se sienta cómoda de la mejor manera, que esté a gusto, que creemos impacto en lo que estamos ofreciendo a él. ¿Y qué es lo que nosotros queremos para el profesional? Entonces, siempre crear una relación terapéutica de la manera más eficaz, sin llegar a tener inconvenientes, problemas, recibir algún tipo quizá al final de queja, ¿no? Entonces lo que queremos es brindar una atención y poder adquirir una relación eficaz, no tan solo con el paciente, sino también con su familia. Recuerden que la familia hace parte también, porque si nosotros la involucramos, vamos a hacer que ellos también estén empapados de la enfermedad de su familiar. Recuerden que en ocasiones la familia y los familiares son los que más están empapados del tema, conocen muy bien la enfermedad, ellos ya saben los síntomas, ellos saben qué se le puede dar, qué no se le puede dar, y lo mismo el familiar, ellos ya saben sus síntomas, por ejemplo, cuando tienen diabetes, entonces ellos ya saben su aura, o por ejemplo los pacientes que padecen los pacientes que padecen eh, ay, se me fue la palabra, qué pena, de convulsiones. Ellos ya saben el aura cuando van a tener una convulsión. Entonces, es eso, nosotros poder establecer esa relación, cosa de que el paciente no tema decirnos y siempre estar empapados con ellos. Entonces, siempre buscando de satisfacer las necesidades y siempre desarrollando nuestro saber, o sea, poniendo en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de una carrera y no solo a lo largo de la carrera, también cuando día a día la profesión de la salud siempre en el día a día va a ser un aprendizaje, todos los días vamos a aprender algo nuevo, siempre va a haber algo que nos impacta y vamos a aprender de nuestros compañeros, de nuestros pacientes, de todas las personas que nos rodean. Entonces, siempre por medio del pensamiento terapéutico, nunca saliéndonos de lo que estamos estudiando, ¿sí? Del enfoque que nosotros hemos adquirido durante el conocimiento, ¿sí? Que vamos adquiriendo en el día a día mientras estamos estudiando. Y lo que les digo, que esto es continuo, esto es una educación, una formación continua, no solamente lo que nos brinda la escuela, sino también lo que nos pueden brindar nuestros compañeros, nuestros jefes y las personas que nos están educando a diario. Nos habla de unas actividades estratégicas para realizar una comunicación terapéutica eficaz. Entonces, dentro de la comunicación, recuerden que se requiere de las siguientes habilidades. Entonces, recibir de forma adecuada. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un usuario a consulta externa, cuando llega a remitir, yo lo recibo en un servicio, entonces recibirlo de la mejor manera, del mejor trato, no como, ay, porque llegó a las 2 de la mañana y quizá yo estaba en mi descanso, entonces qué fastidio porque llegó y hago caras y hago gestos. Recuerden lo que hablamos ayer, que las gesticulaciones o lo que yo expreso en ocasiones con mi cara puede de una vez dañar ese momento, puede de una vez cortar una comunicación y de una vez hay como que empieza ese roce entre enfermera-paciente. Practicar una escucha activa, entonces siempre aprender a escuchar a los pacientes, mostrar empatía.
así él llegue de mal humor, entonces ofrecerle un buen saludo. Es importante entonces que se presente cuando lleguen los usuarios, mucho gusto, mi nombre es Vivian, soy la enfermera de turno, lo voy a acompañar hasta X horas, siempre creando esa empatía entre el paciente, que es muy bueno cuando ya lo empiezan a conocer a usted por el nombre, y al igual que usted llama al paciente por el nombre, no como el de la cama 10 y el de la cama 5. Entonces siempre debe de haber esa comunicación. Preguntar eficazmente e integrar la información. Entonces, preguntar lo que usted necesita saber. Usted no se va a poner a preguntarle qué desayuno, a no ser que usted lo amerite, quizá porque el paciente llegó intoxicado. Sí, pero preguntas al grano, preguntas que tengan que ver con su patología, preguntas que tengan relación en ese momento, ¿sí? Entonces, es muy importante la integración de la información. Entonces, bueno, que quizás ese señor se le olvidó, le faltó, se le pasó a decirme que es alérgico a eh, la penicilina, por ejemplo, o a la dipirona. Entonces, recuerden que ustedes son nuestro puente, y también ustedes, están viendo ustedes, todos nos salvamos, como dicen por ahí vulgarmente, el pellejo, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una buena interrogación, al igual que la enfermera, al igual que el médico, no va a tener por qué llegar a pasar un evento adverso, que el paciente era alérgico y nunca nadie supo. En algunas instituciones, por ejemplo, se manejan unas manillas especiales para los pacientes que son alérgicos. Entonces usted ya sabe que tiene la manilla, usted ya sabe que es alérgico a algún tipo de medicamento, o alérgico al micropore, alérgico al esparadrapo, sí, no solamente a los medicamentos, alguna comida. Entonces es importante integrar esta información para no llegar a cometer errores. Negociar, ¿qué negociar con el paciente? Como ayer nos decía Jefferson, bueno, y si la paciente no se quiere dejar transfundir y yo voy a negociar con ella, yo puedo hacerlo. Claro que uno lo puede hacer, ¿por qué no? Esto es muy importante porque ahí donde llegamos, sí, nosotros sabemos también hasta dónde podemos llegar para negociar. O por ejemplo, el paciente dice, no, está haciendo mucho frío, son las 5 de la mañana, no me quiero bañar, báñeme más tarde. Entonces usted negocia, dice, bueno, listo, está bien, pero entonces es importante que también usted lo comunique, porque van a decir, no, que es que usted es la que no quiso colaborar y dejar el paciente bañado y arreglado para la entrega de turno. Entonces, o que no se quiere sentar en la silla a las 8 de la mañana, que es a la hora que debe sentarse, entonces que lo quiere hacer más tarde, bueno, está bien. Entonces llegan a negociar con los usuarios y motivarlos siempre, el por qué es necesario que no esté todo el tiempo en una cama, que camine, que mueva los músculos, ¿sí? Que no, para que no se deteriore, para que tenga un buen estado físico y mental en el momento que se encuentre en un ámbito intrahospitalario. Y no solamente ahí, también si ustedes quizás reciben pacientes en consulta externa, pacientes que van para terapia, pacientes que requieren algún tipo de vacunación, que no quieren, que se sienten como desanimados. Entonces, es motivar al paciente a que se deje brindar un adecuado tratamiento mientras se encuentra en un ámbito intrahospitalario. Dice que las técnicas de comunicación son de manera eficaz. Acá este tema también nos trae el tema de comunicación que lo vimos ayer. Entonces, saludar lo que veíamos anteriormente. Entonces, no saludar, evitar un saludo frío, como que parece como buenos días y ni siquiera lo miro, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan presente esta parte, llegar y no saludar de manera fría, de manera tosca, sino de manera empática, de manera que él se sienta agradable, que no le fastidia, por lo menos, porque bastante quizás si tiene inconvenientes en su casa, si es un adulto mayor y usted llega también y lo trata igual. Siempre refiriéndose por el nombre a los pacientes, es muy importante. Yo sé que quizá pues no todos podemos tener una buena retentiva y nos podemos aprender los nombres de cabeza, ¿sí? De pronto por la imagen, por algo que nos llame la atención, aunque hay nombres de pacientes que siempre nos van a marcar. Entonces, sí, entonces, bueno, si usted no se lo sabe, entonces usted ya sabe que va a haber un bautizo, se le llama así, una tablita donde está el nombre del paciente. Usted llega y lo identifica y lo saluda. Tengan presente siempre que en una misma habitación pueden haber dos pacientes que se llaman María o dos Pedros, y quizás resulta que la jefe le dijo, colóquele, móntele este potasio este y usted se equivocó. Siempre paciente con nombres y apellidos y revisar identificación, ¿sí? Es muy importante porque se puede generar un evento adverso. Siempre mantener una expresión agradable y acogedora. Acá hablábamos anteriormente, si el paciente llega, bienvenido, estamos para servirle. Palabras como estas van a hacer que el usuario y su familia se acojan.
esperar a que el paciente hable y si considera oportuno, clarificar quién es quién, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces el paciente está hablando, entonces, no, mire, yo soy la enfermera, él es el médico, sí, presentarse todo el equipo de trabajo. Entonces, la presentación de las personas que lo van a atender siempre es muy importante para que él sepa a quién dirigirse, la familia también a quién dirigirse en el momento de solicitar algún tipo de información y mostrar disposición de escucha. En algunas ocasiones ellos se van a demorar mucho tiempo ahí hablando y entonces hablan y hablan muchísimo y entonces en algún momento pues como que, ay, qué pereza, así que habla y habla y habla, entonces, quizá tenemos, entonces quizá cuando el paciente respire, toma un respiro, ustedes pueden tomar la palabra. No, mire, sí, se le va a colaborar en esto, la idea es no ser groseros y tener siempre empatía y saber escucharlos. Entonces, dice que el profesional debe ser motivado con su profesión, ¿sí? Si yo estudié esto, no es que qué pereza volver a atender pacientes, qué pereza el que me llama. Si estudiamos esto es porque vamos a tener la mejor disposición y un día pues tomamos esa decisión de ejercer el área, una profesión con respecto al área de la salud. Entonces siempre entregar lo mejor de sí mismos, siempre estar dispuestos, siempre despejando las dudas de las personas que nos rodean y los pacientes en especial. Dice que una barrera para este tipo de comunicación, ¿cuál es? La falta de fiabilidad de la información. Entonces, que quizás yo no conozco qué es lo que tiene, no sé cómo le voy a responder. Nadie dijo que ustedes se tienen que saber todas las cosas, toda la patología y se tienen que recitar el proceso de salud o enfermedad. No, no, si ustedes no conocen, pues, ok, le voy a informar al médico para que venga y le pueda despejar esa duda, bien sea el familiar. Pero como en algunas ocasiones pasa, no, la señorita me contestó que no sabe. Entonces, no, la idea es poder ser diligente en el momento que se requiere. Nunca ofrecer una información que sea equivocada o que ustedes puedan generar duda más en el paciente. O no, la señorita me dijo que era así. No, al paciente le iban a hacer una endoscopia y resulta pues usted no sabía que el paciente no podía comer. Cuando el paciente, entonces usted le pasó el desayuno. No, pero la señorita me dijo que podía. No, entonces si usted no sabe, si le pregunta, por ejemplo, el paciente y usted no sabe, usted lo que hace es preguntarle al médico, ¿sí? Y no cometer errores porque pues cuando pasa esto, los especialistas se molestan mucho y pues es eso. Y si un paciente va porque quizá tiene una hemorragia de vías digestivas, bien sea altas o bajas, pues va a haber un retraso en el tratamiento, en el diagnóstico, en saber qué tiene, ¿sí? Porque yo no le supe dar una respuesta a tiempo. Em, Siempre dar buenas explicaciones, bien sea de manera verbal, sin descalificar lo que quizá alguna persona ya le dijo, ya que esto pues produce desconfianza y desinterés en la comunicación que yo le estoy brindando a un usuario. Entonces, siempre la manera más profesional, lo que les digo, si no lo saben, no se lo inventen, pregunten, siempre va a haber gente para despejarle las dudas, pero es mejor ponerse rojo una sola vez porque usted quizá no sabe lo que les digo, uno se hace en la práctica, pero no ir a cometer el error y ponerse rojo toda la vida simplemente porque cometió un error y no supo qué le respondió al paciente en ese momento y a su familia. Entonces es muy importante tener claridad en este tema. Entonces, tenemos estos 5 ítems, los cuales quiero hacer hincapié y quiero que los tengan muy presentes. Entonces, no juzgar mientras escucha. Entonces, dejarlo siempre hablar es muy importante y escuchar a las personas hasta que terminen. No solamente en el ámbito intrahospitalario, ustedes también lo deben poner en práctica en su vida cotidiana, ¿sí? Dejar hablar a las personas, ay, que es que me pasó esto y me regañaron, entonces, no, entonces fue porque usted se lo merecía, es porque usted no responde bien, es porque usted siempre está haciendo mala cara cuando le dicen, entonces no, usted no tiene por qué llegar a juzgarlo, sino darle una palabra de aliento, entonces, no, entonces llega el usuario que dice, no, es que me pasó X cosa porque yo estaba en tal lugar, no, eso le pasa porque usted no se cuida, eso le pasa porque usted no atiende órdenes, porque usted por ejemplo, el compañero de ustedes que llegó y presentó, se contagió de una neumonía, sí, presentó neumonía. Eso le pasa porque usted los elementos no se los colocaba, entonces no juzgar a las personas, sí, más bien brindarles un apoyo y hacerle lo que les decía el día de ayer, una crítica constructiva y no destructiva. Sea receptivo, entonces siempre involucre al paciente a la hora de explicarle un procedimiento.
en el cual bien sea por una enfermedad que no haya entendido bien el paciente. Entonces, pero ¿por qué, señorita, me van a hacer esa colonoscopia? Porque en algunas ocasiones pues no se puede hacer una buena preparación, se les tiene que hacer hasta 2 veces, ellos se molestan. Entonces, ¿por qué me la tienen que volver a hacer? Se molestan muchísimo, entonces pues la idea no es llegar a esto, llegar a ofendernos ni llegar a utilizar los malos términos con los usuarios. Al contrario, bueno, mire, señor, se la tienen que hacer porque es muy necesario, porque eso depende de su recuperación, su pronta salida, es saber llegar al usuario sin tener que ponerlo en más dudas y que él piense que es que le van a hacer más daño, que eso le fastidia, que eso, mejor dicho, lo va a hacerle, lo va a salir, lo va a sacar de allá, mejor dicho, muerto. Entonces, no, es hacerle entender, involucrarlo en su proceso de salud o enfermedad para que él entienda el motivo del por qué tiene ese tratamiento. Pero ¿por qué cada tercer día me andan canalizando? ¿Sí? Depende de los protocolos institucionales, a los pacientes se deben de canalizar cada 2, cada 3 días. No, mire, es necesario porque si no, usted puede presentar una infección, ¿sí? Es aclararle las dudas a los usuarios. Concéntrese, entonces estar atenta a los mensajes, entonces, no, mire, señorita, que es que a mí me duele aquí, no sé qué, yo pasé una mala noche y nadie vino y entonces usted está chateando, está distraído, está en otro cuento, menos en el que es de atender al paciente en ese momento. Entonces, siempre tener una buena escucha, siempre, entonces no como que, ay, ¿qué me estaba diciendo? ¿Qué era lo que usted me estaba hablando? No, no es eso, es estar concentrados. No, mira, anoche pasé porque esto se me enredó, me caí, me pasó esto, entonces es eso, estar siempre atentos a lo que nos está comentando el usuario. Haga preguntas, entonces siempre con el motivo de que sea de su interés. Entonces, por ejemplo, una paciente que llegó con intento suicida, que en algunas ocasiones no quieren hablar muy bien, no quieren expresar su tema, entonces, guardando siempre el secreto profesional. Entonces, por ejemplo, pero ¿por qué usted? ¿Por qué no? Mire, es que quizá alguien intentó abusar de ella, la maltrataban. Sí, es saber hacer las preguntas de manera que no victimice a la persona, pero que usted pueda obtener esa información para que puedan encaminarla y que pueda mejorar esto, porque una paciente que ya tenga un intento suicida puede llegar a un suicidio consumado. Entonces, la idea es que si usted hace unas preguntas claras, pueden trabajar el equipo de trabajo, usted informarle al médico, a un psicólogo, a un trabajador social, para que ellos hagan el seguimiento a los casos. Sí, y no solo esto, de varias enfermedades. Tome notas. Entonces, lo que yo siempre les he comentado, las notas, lo que está escrito es lo que vale. Entonces, siempre tomando notas para el beneficio y un buen mensaje. Debido a que sus notas son en ocasiones las que toman algunas áreas como la información, ¿sí? Es como la primera información que se toman para realizar algún tipo de seguimiento o también cuando les evalúan sus notas, ¿sí? Entonces, que sean notas claras. A las notas de enfermería también se les hace auditoría. Entonces, ¿qué es lo que escriben? ¿Qué es lo que están haciendo? Y cómo lo están diligenciando de la manera oportuna. No que yo por ahí le tomé signos a las 2 de la mañana y registro hasta las 7 de la mañana la nota de enfermería, no es el deber ser. Entonces, es según protocolo institucional. La comunicación en enfermería. Entonces, la comunicación en enfermería, entonces nosotros dedicamos la mayor parte del tiempo a los pacientes, siempre a hablarlos, a escucharles, a responderles. Entonces, por lo